Hola, hola. Qué bueno que llegamos el día de hoy. Vamos a hacer una actividad que nos pidieron también por mensajitos, que era hacer unas lecturas o como un cuento, una novela, pero ya para los más grandes. Esta semana nos vamos a enfocar en El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Y esta lectura la vamos a hacer por capítulos. Frida y yo nos repartimos ya 2 capítulos cada uno, así que el día de hoy yo voy a empezar con los primeros 2 capítulos de esta maravillosa historia. Y nosotros somos Latente Producciones. Bien, entonces, ahora sí. Les platico, hoy estamos en la 8ª semana y bueno, pues esperamos que la estén pasando súper suave, la estén pasando súper rico. Nosotros estamos muy a gusto tratando de compartirles un poquito más de lo que hacemos, un poquito más de lo que nos gusta y queremos esta semana adentrarnos un poco al mundo de la lectura. El día de hoy vamos a empezar con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Esperemos que les guste mucho y nos sigan toda la semana porque vamos a estar avanzando los capítulos cada día, ¿sale? Entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar con el prólogo. ¿Sí? Sí. Bien, dice. Bueno, el prólogo es de Miguel Ángel Quemain. Dualidad y destino de un clásico. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson es una novela sobre la dualidad, sobre los universos paralelos que transcurren en un solo sujeto. Es la radiografía y el corte transversal sobre la anatomía de unos sentimientos radicalmente opuestos que la psicología, la antropología, las ciencias sociales en general y el psicoanálisis tendrán como el escenario por excelencia de un nuevo siglo que toca a sus puertas. Concebida y situada en el siglo XIX, esta novela tiene el maquillaje de la ciencia ficción, esa forma de querer arrebatarle al futuro sus secretos, pero también del misterio que estructura las novelas de suspenso y racionalismo que ya circulan en distintas capitales europeas. Desde luego, el terror, que es esa forma de pasmo que anuncian también las incertidumbres del siglo venidero. A lo largo de estas páginas, el lector que hoy encontrará muchos de los sueños de grandeza del ayer y que se continúan en ese deseo de poseerlo todo, de saberlo todo, de poderlo todo. La idealización de la ciencia, como ese horizonte que todo lo puede y todo lo explica, continúa atravesando las décadas con la vieja promesa de eternidad, juventud, poder y conocimientos inagotables. Son las aspiraciones de unos diosecillos que no logran tener una estatura moral, porque la insatisfacción y su impotencia los domina. Dr. Jekyll, con solo ingerir una sustancia que posee magia de las transformaciones, toca el extremo opuesto de la serenidad y la cordura para transformarse en un desconocido Hyde. Una especie de comunión consagra el universo de las transformaciones físicas, los cambios de carácter que anuncian la mesura o la violencia. Hoy tenemos nombres más sutiles para hablar de esas fuerzas de la mente y el espíritu que nos presentaban seres escindidos o acompañados de su propia sombra rebelde que rechazaba el hecho de seguir sus mismos planos. Hoy, los hombres de bipolaridad, trastorno, limítrofe de personalidad, esquizofrenia, han cedido a un título genérico que nombra al hombre dividido, al ser humano, que la cultura quiebra, parte en 2 o más pedazos sin que logre encontrar fragmentos coherentes de sí mismo. Para el lector de nuestros días, es una delicia poder disfrutar los diálogos perfectos de personajes tan redondos, tan logrados, que exploran en sus intervenciones los aspectos más asombrosos
y conmovedores de la naturaleza humana, transformada por algo ajeno, que se cuela en la conciencia y está narrado en primera persona, como si estuviera frente al espejo. Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptible y nuevo, y por su misma novedad, increíblemente encantador. Me sentía más joven, más ligero, más feliz en mi cuerpo. Por dentro, noté una embriagante osadía. Por mi mente, una serie de imágenes sensuales y desordenadas que corrían a toda prisa. Se disolvieron de las ataduras de la obligación, provocando una desconocida pero no inocente libertad del alma. Supe, desde el primer aliento de esta nueva vida, que era más perverso, 10 veces más perverso, un esclavo vendido a mi perversidad original. Y la idea, en ese momento, me recorrió y me deleitó como un buen vino. El espejo interior intensifica junto con el lector que observa todo, porque se le ha dado el poder de la omnisciencia y no se queda con las dudas de cómo operan las transformaciones sustanciales a lo largo del texto. Tiene la posibilidad de compartir el concierto de sensaciones y dilemas que se cruzan en la mente de quien es poderosamente transformado y su naturaleza violentada por la transformación de su ser. El lado malvado de mi naturaleza, al cual transferí el poder de materializarse, era menos robusto, menos desarrollado que el bueno, al cual acababa de derrocar. Tal como el bien brillaba en el semblante de uno, el mal estaba clara y ampliamente escrito en el rostro del otro. El mal con su cauda inevitable, que en las mitologías decimonónicas todavía está ampliamente representado por la deformidad, por la fealdad. Es el lado letal del hombre, escribía Stevenson líneas adelante para afirmar que esa maldad había dejado en ese ser una huella de deformidad y deterioro. Es justo en la declaración de esa decisión donde emerge el hombre contradictorio del siglo XX que se atreve a mirar frente a su máscara en el espejo de su casa, en el espejo de la cultura, en el concierto de todos los actos públicos y domésticos. El reconocimiento de esa maldad propia llega como una toma de conciencia, como si examinara sin culpa la representación de una naturaleza que se detiene a escrutar para poder dominarse. Decía y reconocía: esto también era yo. Parecía natural y humano. A mi parecer, presentaba una imagen más vívida del espíritu. Parecía más honesto. Y único el imperfecto, semblante dividido al que hasta entonces me había acostumbrado a llamar mío. Y en ese punto, sin duda, yo tenía razón. La ley y la moral, la culpa y el castigo, son también otros grandes temas que nos colocan frente a lo que hemos hecho como sociedad, que nos muestran las ambiciones que nos dominan y que nos hacen capaces de pensar por encima de nuestros valores, aspiraciones humanistas, para darle paso al mundo metalizado y comercial donde mandan el poder, la riqueza material y las nuevas formas de esclavitud de una sociedad que ya entró a toda velocidad en ese tren rusoniano que atraviesa el oscuro túnel del progreso, una vía sin regreso. Los ideales de una naturaleza idílica quedaron atrás cuando se descubrió eso que llamamos el mal, que no está fuera de nosotros mismos, sino que es consustancial a nuestra naturaleza. Todos los seres humanos, como los conocemos, son una mezcla de bien y mal, y Edward Hyde, solo en los anales de la humanidad, era pura maldad, dice Jekyll. En esta novela breve, tiene todas las virtudes que caracterizan a la literatura anglosajona de nuestros días, a la británica en particular, como poseedora de un fino mecanismo de relojería que permite indagaciones, retratos detallados del paisaje y las costumbres, de los temas filosóficos fundamentales, y al mismo tiempo un dominio del género que permite riesgos técnicos y la construcción de una originalidad ejemplar. Esto es, construir una investigación desde el punto de vista omnisciente,
para concluir la novela en la primera persona de un Dr. Jekyll, dueño de la trascendencia de su mirada sobre un siglo que no dejará de tener incertidumbre, ambigüedad, ambivalencia, como ejes fundamentales de la condición humana. El siglo XX se inicia con una de las obras capitales del psicoanálisis, la interpretación de los sueños. Sigmund Freud trazó ese camino que en el pasado fue invisible, la vía regia al inconsciente. En el repertorio de ideas que nos legó el psicoanálisis, una de las consideraciones sobre el sueño consiste en superponer que su operación tiene la misma estructura epistemológica que las creaciones artísticas. La condensación y el desplazamiento son las maniobras que constituyen la metáfora que propone el inconsciente para mostrar el reverso de lo reprimido. La metáfora que ofreció Stevenson de este gran relato que vivía en su espíritu, su mente y su corazón fue una pesadilla que lo llevó a escribir sin parar este relato fantástico y concluirlo en unos cuantos días. Un sueño de angustia, se diría en el psicoanálisis, también confirma un espíritu de época que le da cuerpo a las grandes obras del tiempo. Cuando sucede con los textos clásicos, su lectura continúa generación tras generación, encontrando lectores y provocando nuevas interpretaciones y creaciones. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en esta extraordinaria novela de Robert Louis Stevenson, no solo ha calado hondo en la gran literatura del siglo XX, con una presencia en la literatura de Orwell, Salinger, Huxley, por mencionar tres grandes. También ha tenido un gran efecto en las producciones cinematográficas más importantes del siglo XX, desde 1931, en la versión que dirigió Robin Mamoulian, la de Victor Fleming, hasta la extraordinaria de Stephen Frears, la eficaz de Peter Segal, y la segunda parte que filmara Tom Shadyac con el título Naughty Professor. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde continúa como las grandes metáforas de nuestro tiempo, sobre la incertidumbre y la certeza de que estamos habitados por un conjunto de materiales que permiten que las grandes preguntas continúen ofreciendo el sentido último de nuestra existencia. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y de qué material están hechos nuestros sueños? Miguel Ángel Quemain. Este es el prólogo y una forma muy bella de podernos presentar la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y bueno, si tienen chance, vean también en YouTube, hay una obra maravillosa que ahorita nos platica un poquito Frida. ¿El musical? Sí, el musical. Ah, muy bien. Bueno, ese musical se presenta en Broadway y pues grabaron una función y la comparten a través del canal de The Broadway Channel. Espero que todavía esté disponible y puedan disfrutarla muchísimo, 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 tanto como lo hicimos nosotros. Bien, entonces. Empezamos capítulo 1. Historia de la puerta. Mr. Utterson, el abogado, era un hombre de semblante adusto, jamás iluminado con una sonrisa. Frío, parco y cohibido al hablar, retraído en sus emociones, alto, delgado, gris, sombrío, aunque de alguna manera agradable. En las reuniones con amigos, cuando el vino era de su agrado, sus ojos irradiaban una esencia eminentemente humana, algo que, a decir verdad, nunca llegaba hasta sus palabras, pero que hablaba no solo en esos gestos silenciosos del rostro de la sobremesa, sino, más frecuente y escandalosamente, en los actos de su vida. Era austero, bebía ginebra, cuando estaba solo para mortificar su gusto por los buenos vinos, y aunque disfrutaba el teatro, hacía 20 años que no cruzaba el umbral de uno, pero tenía una clara tolerancia por los demás. A veces se asombraba, casi con envidia, por la gran precisión espiritual involucrada en sus fechorías. En cualquier caso extremo, prefería ayudar en vez de reprobar. Me inclino hacia la herejía de Caín, solía decir en forma pintoresca. Dejo que mi hermano se vaya al diablo por su propio camino. Así pues, era su suerte ser con frecuencia el último conocido respetable,
y la última buena influencia en la vida de los hombres caídos en desgracia. Mientras esos llegaran a sus aposentos, jamás les mostraban ni una sombra de cambio en su comportamiento. Sin duda, la hazaña era fácil para Mr. Utterson, pues era, por decirlo menos, inexpresivo. Incluso sus amistades parecían basadas en una cordialidad similar de buena gana. Es característico de un hombre modesto aceptar su círculo de amigos como viniera, de manos de la oportunidad. Y tal era el estilo del abogado, y sus amigos eran aquellos de su misma sangre o los había conocido por más tiempo. Sus afectos, como la hiedra, crecían con el tiempo y no implicaban ninguna inclinación por el objeto. De ahí, sin duda, el vínculo que lo unía con Mr. Richard Enfield, su pariente lejano, y un hombre conocido por toda la ciudad. Era un enigma para muchos. Los que estos dos podían ver en el otro era qué tema podían tener en común. Quienes los encontraban en sus caminatas contaban que no decían nada, que parecían excepcionalmente aburridos y que armaban un escándalo de obvio alivio ante la aparición de un amigo. A pesar de todo, los dos daban gran importancia a estas excursiones, considerándolas la joya de la corona de cada semana, y para disfrutarlas sin interrupciones no solo dejaban oportunidades de placer, sino que además resistían a los llamados de sus negocios. Miren si puedes hacerlo un poco más pausado, por favor. Claro. Sucedió en una de esas caminatas que sus pasos los llevaron a una calleja, en un bullicioso barrio de Londres. La calle era pequeña y tranquila, aunque entre semanas se animaba con el comercio. Parecía que todos sus habitantes les iba bien, y todos competían con la esperanza de que les fuera aún mejor, por lo que gastaban parte de sus ganancias en chucherías para alimentar la vanidad, de manera que las fachadas de las tiendas decoraban el camino con un aire de invitación, cual filas de sonrientes vendedoras. Aún el domingo, cuando disimulaba sus encantos más floridos y se presentaba en comparación sin tráfico, la calle brillaba en contraste con su sórdido vecindario, como un incendio en un bosque, con sus postigos recién pintados, sus bronces bien pulidos, su limpieza general y notable alegría, instantáneamente captaba y complacía el ojo del viandante. A dos puertas de una esquina, a mano izquierda hacia el este, la alineación se rompía por la entrada de un patio. Justo en ese punto, un gran edificio siniestro proyectaba su gablete sobre la calle. Tenía 2 pisos de alto y no mostraba ventanas. Solo había una puerta en la planta baja y un frontón ciego de muro descolorido en el piso de arriba. Y en cada rasgo tenía las marcas de un largo y sórdido abandono. La puerta, que no tenía ni campana ni aldaba, estaba maltratada y descolorida. Los vagabundos se tendían en el recoveco y encendían cerillas raspándolas en los paneles. Los niños jugaban a la tienda en los escalones. El colegial había probado su navaja en las molduras. Durante casi una generación, nadie se había aparecido para dejar a esos visitantes ni para reparar sus estragos. Mr. Enfield y el abogado estaban al otro lado de la calleja. Y cuando llegaron a la entrada, Enfield alzó su bastón y la señaló. ¿Alguna vez se ha fijado en esta puerta?, preguntó. Y cuando su compañero respondió afirmativamente, agregó: en mi mente está asociada con una historia muy extraña. ¿Ah, sí?, dijo Mr. Utterson, con un ligero cambio en su voz. ¿De qué trata? Pues ocurrió así, respondió Mr. Enfield. Volvía yo a casa, de algún lugar en el fin del mundo, cerca de las 3
de la, cerca de las 3 de una oscura madrugada de invierno. Mi camino se extendía sobre una parte del pueblo donde, literalmente, no hay nada que ver más que lámparas, calle tras calle, y toda la gente dormida, calle tras calle, todas las lámparas encendidas, como una procesión, y todo tan vacío como un templo, hasta que al fin entré en ese estado mental que un hombre escucha y escucha y comienza a desear la presencia de un policía. De pronto vi dos figuras. Un hombrecillo que caminaba pesadamente hacia el este, a un buen paso, y una niña de 8 o 10 años que atravesaba un crucero corriendo tan rápido como podía. Pues bien, señor, como es natural, los dos se encontraron en la esquina. Y luego ocurrió la parte horrible del hecho, pues el hombre, al pasar, pisoteó el cuerpo de la niña y la dejó gritando en el suelo. Suena como una nimiedad, pero verlo fue infernal. No parecía un hombre, era más como un ente despiadado y maldito. Lancé un grito de caza y empecé a correr. Detuve al caballero por el cuello y lo llevé de nuevo a donde se había reunido un grupo considerable alrededor de la niña que lloraba. El hombre estaba completamente tranquilo y no opuso resistencia, pero me lanzó una mirada tan desagradable que me hizo sudar de frío. La gente alrededor era familia de la niña, y muy pronto hizo su aparición el doctor, a quien fueron a buscar de inmediato. Pues bien, la niña no estaba tan grave como asustada con el matasanos, y podría usted suponer que este era el final. Pero hubo una curiosa circunstancia. Yo había generado cierta aversión hacia el caballero a primera vista, también la familia de la niña, lo cual era normal. El caso del doctor fue lo que me impresionó. Era el típico boticario, hecho y derecho, sin edad ni color en particular, con un marcado acento de Edimburgo, y tan emotivo como una gaita. Pues bien, señor, a él le pasó lo mismo que a todos nosotros. Cada vez que veía a mi prisionero, notaba que el matasano se ponía pálido y enfermo por el deseo de matarlo. Yo sabía lo que pasaba por su cabeza. Tal como él estaba, él sabía lo que pasaba por la mía. Y ya que matar estaba fuera de la discusión, hicimos lo mejor posible. Le dijimos al hombre que podíamos y haríamos tal escándalo que su nombre apestaría de un extremo al otro de Londres. Si tenía algún amigo o credibilidad, nos encargaríamos de que los perdiera. Y todo el tiempo, mientras discutíamos al rojo vivo, manteníamos a las mujeres lo más lejos posible de él, pues estaban furiosas como arpías. Nunca vi a un grupo de rostros tan llenos de odio, y ahí en medio estaba el hombre, con una especie de calma oscura y burlona, aunque también asustado. Podía verlo, sobrellevando el miedo, señor, realmente como Satanás. Si eligen sacar provecho de este accidente, dijo, naturalmente no puedo hacer nada. Ningún caballero desea más que evitar un escándalo. Díganme la cantidad. Pues bien, lo presionamos hasta conseguir 100 libras para la familia de la niña. Él claramente hubiera querido zafarse, pero había algo en nuestro grupo que le daba miedo. Finalmente aceptó. Lo consiguiente era obtener el dinero. ¿Y a dónde cree que nos llevó? Pues sí, al lugar de aquella puerta. Sacó una llave. Entró inmediatamente y volvió con el monto de 10 libras en oro y un cheque del banco Coutts por el resto.
abonable al portador y firmado con un nombre que no puedo mencionar, aunque es uno de los puntos de mi historia. Pero era un nombre, por decirlo menos, muy conocido y muchas veces impreso. La cifra era fuerte, pero la firma valía más que eso, en caso de ser genuina. Me tomé la libertad de señalarle al caballero que todo el asunto parecía apócrifo y que en la realidad un hombre no entra por la puerta de un sótano a las 4 de la mañana y sale con un cheque de otro hombre por cerca de 100 libras. Pero él estaba bastante tranquilo y desdeñoso. Cálmese. Me quedaré con ustedes hasta que abran los bancos y yo mismo cambiaré el cheque. Así que todos, el doctor, el padre de la niña, nuestro amigo y yo, echamos a andar. Pasamos el resto de la noche en mis aposentos. Al día siguiente, después del desayuno, fuimos al banco. Yo mismo entregué el cheque y declaré que tenía todos los motivos para creer que era una falsificación. Nada de eso. Era un cheque legítimo. ¡Vaya!, exclamó Mr. Utterson. Veo que piensa lo mismo que yo, comentó Mr. Enfield. Sí, es una historia desagradable, pues el hombre era un tipo con el que nadie podía relacionarse, un hombre realmente deleznable, pero la persona que emitió el cheque era un dechado de virtudes, célebre además, y lo que solamente empeora esta situación. Uno de esos individuos que hacen lo que sus conocidos llaman el bien. Supongo que era un chantaje. Un hombre honesto pagando muy caro por alguna bribonería de su juventud. Por eso es que llamo al lugar de esta puerta la casa del chantaje. Y aunque, ¿sabe?, eso está lejos de explicarlo todo, añadió, y con estas palabras se hundió en una especie de reflexión. Fue sacando de sus cavilaciones por Mr. Utterson, quien súbitamente le preguntó: ¿y sabe usted si quien emitió el cheque vive aquí? Un lugar extraño, ¿no?, respondió Mr. Enfield. Pues resulta que me he fijado en su dirección. Vive en una plaza por aquí. ¿Y nunca se ha preguntado sobre el lugar de la puerta?, dijo Mr. Utterson. No, señor, tengo tacto, fue su respuesta. Me opongo con firmeza a hacer preguntas, ni que estuviéramos en el día del juicio final. Haces una pregunta, y es como lanzar una piedra. Te sientas tranquilamente en la cima de la colina, y ahí va la piedra, incitando a las otras, y pronto golpea la pieza de un viejo afable, el último que hubieras imaginado, en su jardín trasero, y la familia tiene que cambiarse de apellido. No, señor, esta es una de mis reglas. Cuando más exótico parezca, menos pregunto. Y es una regla muy buena, además, dijo el abogado. Pero he estado estudiando el lugar por mi cuenta, continuó Mr. Enfield. Casi no parece una casa. No hay otra puerta, ni nadie entra ni sale de aquella, salvo, de vez en cuando, el caballero de mi aventura. En el primer piso hay 3 ventanas con vista al patio. Ninguna ventana abajo. Estas siempre están cerradas, pero limpias. Y hay una chimenea que generalmente está humeando, así que alguien debe vivir ahí. Y aún así no es tan seguro, pues los edificios se encuentran tan juntos alrededor de ese patio que es difícil saber dónde termina uno y comienza otro. Ambos echaron a andar de nuevo y se mantuvieron en silencio por un largo rato. Luego, Mr. Utterson dijo: Enfield, su regla es buena, muy buena. Sí, creo que lo es. Pero a pesar de todo, hay algo que quiero preguntar. Deseo saber
¿Cómo se llama ese hombre que aplastó a la niña? Bueno, no veo qué daño pueda hacer. Era alguien de nombre Hyde. ¿Y qué aspecto tiene ese hombre? No es fácil de describir. Hay algo malo en su aspecto, algo desagradable, algo claramente detestable. Jamás vi a un hombre que me desagradara tanto. Y aún así, solo se ve vagamente. Debe estar deforme de alguna parte. Da una fuerte impresión de malformación. Aunque no podría especificar el punto, es un hombre de apariencia extraordinaria. Sin embargo, no puedo señalar nada fuera de lo común. No, señor, no puedo definirlo bien. No puedo describirlo. No es un capricho de la memoria, pues le aseguro que puedo verlo en este momento. Mr. Utterson avanzó de nuevo en silencio, claramente hundido en la reflexión. ¿Estás seguro de que usó una llave? Mi querido señor, sí. Lo sé. Sé que debe parecerle extraño. Lo que ocurre es que si no pregunto el nombre de la otra parte, es porque ya lo sé. Verá, Richard, su historia ha dado en el blanco. Si ha sido impreciso en algún punto, más vale que lo aclare. Creo que debió habérmelo advertido, respondió el otro con un toque de mal humor. Pero he sido pedantemente preciso, como usted dice. El sujeto tenía una llave. Aún la tiene. Lo vi usarla hace menos de una semana. Mr. Utterson suspiró profundamente, pero no dijo ni una palabra más. Y el joven inmediatamente continuó. Esta es una nueva lección sobre la importancia de no decir nada. Me avergüenzo de mi lengua larga. Hagamos un trato y jamás volvamos a hablar de esto. Acepto de todo corazón. Trato hecho. ¿Tenemos algo por allá? Bueno, tu mami nos estuvo comentando acerca de cómo todos tenemos estas dos caras en algún momento de la vida. Claro. Y nos dice que incluso estas caras, las caras que se usan para representar al teatro, de alguna forma nos indican también estas emociones. Claro. Y tienes toda la razón. La idea es, sí, justamente que se juega esta dualidad en la personalidad y está muy padre. ¿Qué más? ¿Nada más? Estuvo con nosotros Luis Arturo Malacara, Un abrazo. Luis Arturo Barragán, Chuy Beto Castillo, Hola, hola. Alejandra Barragán, Lourdes, Belén Barragán, mami. Un Eso. abrazo muy, muy fuerte. Bien, entonces, y ayúdenos a compartir. Aquí Frida también está compartiendo el contenido. Échanos la mano para seguir generando más y más contenido, que lleguemos a más personas. Los agradeceríamos muchísimo. Y bueno, vamos con el segundo capítulo y último del día de hoy. Espero que les esté gustando. Le estamos echando muchas ganas. La búsqueda de Mr. Hyde. Esa noche, Mr. Utterson llegó a su casa de soltero con un espíritu lúgubre y se sentó a cenar sin entusiasmo. Los domingos, al terminar su cena acostumbrada, él se iba a sentar junto al fuego con un libro de teología árida, hasta que el reloj de la iglesia cercana anunciaba las 12, momento en el que se retiraba con ánimo tranquilo y agradecido a la cama. Sin embargo, esa noche, en cuanto la mesa fue levantada, tomó una vela y fue a su despacho. Abrió su caja fuerte. De la parte más recóndita, tomó un documento rotulado en el sobre. Testamento de Dr. Jekyll. Y con un gesto sombrío se sentó a estudiar su contenido. El testamento era hológrafo, pues Mr. Utterson, aunque lo recibió cuando ya estaba hecho, se había rehusado a añadir la más mínima palabra a su redacción. El testamento establecía no solo que, en caso de muerte de Henry Jekyll, doctor en medicina, doctor en leyes, integrante de la Real Sociedad y demás,
Todas sus posiciones pasarían a manos de su amigo y benefactor, Edward Hyde. Pero, en caso de fallecimiento o una inexplicable ausencia de cualquier periodo que extendiera a 3 meses del calendario, Dr. Jekyll, Edward Hyde, tomaría posesión de los bienes del susodicho Henry Jekyll, sin más dilación, y quedando libre de cualquier deber u obligación, salvo el pago de unas modestas cantidades al personal del servicio del doctor. Este documento habría sido por mucho tiempo de terror para Mr. Utterson. Lo ofendía tanto en su parte de abogado como en la parte del amante de los aspectos más sensatos y habituales de la vida, para quien las extravagancias eran impúdicas. Y sí, hasta entonces, no saber nada de Mr. Hyde había exacerbado su indignación. Ahora, por un súbito giro del destino, la causa fue de su conocimiento. Ya le parecía muy mal solo tener el nombre de ese individuo. Todo se volvió peor cuando comenzó a revestirse aquel nombre con atribuciones y atributos detestables. Y una vez, fuera de las nieblas vagas e incorpóreas que por tanto tiempo habían cubierto sus ojos, saltó de pronto y claramente la sospecha de un demonio. Pensé que era una locura, dijo mientras regresaba el papel a su repulsiva caja fuerte. Y ahora comienzo a temer que es una desgracia. Cuando apagó la vela, se puso un pesado abrigo y echó a andar hacia la Plaza Cavendish, esa ciudadela de la medicina donde su amigo, el gran doctor Lanyon, tenía su casa y recibía a sus innumerables pacientes. Con eso, apagó su vela y se puso un pesado abrigo. Me regresé. Si alguien sabe, será Lanyon, pensó. El solemne mayordomo lo conocía y lo recibió sin someterlo a ninguna demora. Al contrario, lo siguió directamente desde la puerta del comedor, donde el doctor Lanyon estaba solo, con una copa de vino. Era un caballero afable, saludable y elegante, de cara colorada, con un mechón de pelo prematuramente blanco y modales bulliciosos y vivaces. Al ver a Mr. Utterson, se levantó de golpe de su silla y lo recibió con ambas manos. La hospitalidad, como era costumbre, parecía de algún modo teatral a simple vista, pero nada de eso. Nacía de un sentimiento genuino, pues los dos hombres eran viejos, antiguos compañeros, tanto de la escuela como de la universidad, ambos completamente respetuosos entre sí, lo que no siempre acompaña a lo anterior. Hombres que disfrutaban profundamente de la compañía del amigo. Tras una pequeña charla sobre insignificancias, el abogado sacó el tema que ocupaba su mente de un modo tan desagradable. Supongo, Lanyon, que usted y yo somos los dos amigos más antiguos que tiene Henry Jekyll. Me gustaría que fuésemos los más jóvenes, comentó entre risas el doctor Lanyon. Pero supongo que lo somos. ¿Y qué hay con eso? Últimamente lo he visto muy poco. Ah, ¿sí? Pensé que los unía un interés común. Así era, pero han pasado más de 10 años desde que Henry Jekyll se volvió demasiado extravagante para mí. Comenzó a andar mal de la cabeza. Y aunque, claro, que sigo interesado por él, por los viejos tiempos, como dicen, últimamente he visto muy poco a ese hombre. Tantas bobadas sin rigor científico. Habrán separado a Damon de Fintias. Este pequeño arranque de mal genio fue de algún modo un alivio para Mr. Utterson.
Solo discreparon en algún detalle científico, pensó, siendo un hombre sin pasión por la ciencia. Agregó, no ha sido por nada considerable. Le otorgó a su amigo unos segundos para recobrar la compostura, y luego fue al tema que había ido a plantear. ¿Alguna vez se ha encontrado con un protegido suyo? ¿Un tal Hyde? Preguntó. ¿Hyde? No, nunca había escuchado de él en mi vida. Tal fue la información que el abogado se llevó con él a la gran y oscura cámara, en la cual se revolvió de un lado al otro, hasta que en las primeras horas de la mañana comenzaron a crecer. Fue una noche sin calma. Su mente trabajaba bastante duro, arduamente en la más pura oscuridad y acosada por diversas preguntas. Tocaron las 6 en punto en las campanas del templo. Estaba situado muy cerca de Mr. Utterson, y él seguía escudriñando el problema. Hasta el momento lo había efectuado solo en su lado intelectual, pero ahora su imaginación también se había engranado, o mejor dicho, esclavizado. Y mientras estaba acostado, sobrellevaba difícilmente la pesada oscuridad de la noche, y aún más densa por las cortinas de su habitación. La historia de Mr. Enfield pasaba por su mente como un correr de imágenes proyectadas por una linterna. Veía en la calle de la ciudad con grandes farolas, luego la figura de un hombre caminando velozmente, luego una niña corriendo desde la casa del doctor, y luego el encuentro de ambos, y aquel gigante humano aplastando a la pequeña y siguiendo adelante a pesar de sus gritos. También miraba en su cuarto, un cuarto en una casa elegante, donde su amigo estaba dormido, soñando y sonriendo apacible. Luego veía cómo una puerta de ese cuarto se abría y las cortinas de la cama se separaban de golpe. El hombre dormido despertaba y ahí a su lado estaba la figura a la que había sido concedido el poder, incluso a esa hora sin vida. El hombre recién despertado se levantaría y cumpliría sus órdenes. La figura en estas dos imágenes atormentó al abogado toda la noche. Y si en algún momento se quedaba dormido, era solo para verla deslizarse furtivamente entre las casas dormidas, o moverse con más velocidad, incluso hasta el mareo, entre los anchos laberintos de la ciudad iluminada por los faroles, y aplastar en cada esquina una niña y dejarla gritando. Pero la figura no tenía un rostro para el que pudiera reconocerla, incluso en sus sueños. No tenía rostro. O tenía uno que lo dejaba perplejo, y se derretía frente a sus ojos. Por esto, rápidamente nació y creció en la mente del abogado una curiosidad excepcionalmente fuerte, casi desorbitada, por observar los rasgos del verdadero Mr. Hyde. Creía que si podía verlo alguna vez, el misterio se aclararía, y quizás se iría por completo, como es costumbre en las cosas misteriosas cuando se examinan bien. Podría encontrarse una razón para el extraño afecto o cautiverio, como quieran decir, de su amigo. Incluso para las alarmantes cláusulas del testamento. Y al menos sería un rostro que valdría la pena ver. La cara de un hombre sin piedad en sus entrañas. Un rostro que no tuvo más que mostrarse para provocar en la mente del poco impresionable Enfield un sentimiento de odio imperecedero. A partir de ese momento, Mr. Utterson comenzó a vigilar la puerta de la calleja de las tiendas. Por la mañana, antes de las horas de oficina. Por la tarde, cuando los negocios estaban rebosantes y el tiempo era escaso. Por la noche,
bajo el rostro de la luna de la ciudad entre la niebla, bajo todas las luces y en todas las horas de soledad o multitudes, el abogado se encontraba en su puesto de guardia. Si Mr. Hyde se esconde, yo seré Mr. Sick y lo buscaré. Y al fin, su paciencia fue recompensada. Fue una agradable noche seca, con hielo en el aire, las calles tan limpias como el piso de un salón de baile, los faroles sin viento que los moviera, dibujaban un patrón regular de luz y sombras para las 10. Cuando las tiendas cerraron, la calleja estaba muy solitaria, y pese al leve murmullo de Londres que venía de todas partes, bastante silenciosa. De lejos, sonidos mínimos, los ruidos domésticos que salían de las casas, se escuchaban claramente a cada lado de la calle, y el rumor de cualquier viandante que se aproximaba permanecía un buen rato. Mr. Utterson, que había estado en su puesto durante algunos minutos, cuando escuchó unos pasos extraños, ligeros. En el transcurso de sus patrullajes nocturnos, se había acostumbrado al pintoresco efecto con el que las pisadas de una persona, mientras aún se encontraba a gran distancia, se distinguían de pronto en el murmullo y repiqueteo de la ciudad. Aún así, nunca habían llamado su atención de forma tan clara y tenaz, y con ese fuerte y supersticioso presentimiento de éxito, se retiró hacia la entrada del patio. Los pasos se acercaron rápidamente y se volvieron súbitamente más fuertes al dar vuelta al final de la calle. El abogado se quedó mirando frente desde la entrada y supo con qué clase de hombre se enfrentaría. Era pequeño e iba vestido de forma ordinaria. Su imagen, incluso a distancia, se contraponía con fuerza al agrado de quien lo observaba, pero el hombre fue directo a la puerta. Cruzó la calle para ahorrar tiempo y se acercó a la puerta sacando una llave de su bolsillo, como cuando alguien se aproxima a su casa. Mr. Utterson se acercó y lo tocó en el hombro. Mr. Hyde, si no me equivoco. Mr. Hyde se echó hacia atrás inhalando ruidosamente, pero su miedo solo fue momentáneo. Un ataque, aunque sin mirar al abogado, respondió muy tranquilo. Ese es mi nombre. ¿Qué quiere? Veo que va a entrar. Soy un viejo amigo de Dr. Jekyll, Mr. Utterson, de la calle Gaunt. Debe haber escuchado mi nombre, y ya que lo he encontrado tan convenientemente, pensé que podría dejarme pasar. No encontrará al Dr. Jekyll. No está en casa, respondió Mr. Hyde metiendo la llave. Y luego, de golpe, pero sin levantar la mirada, preguntó: ¿por qué me conoce? Dígame, ¿me haría un favor? Con gusto. ¿De qué se trata? Mr. Hyde pareció pensarlo, y luego, con un reflejo súbito, se echó hacia enfrente con aire defensivo. Los dos hombres se contemplaron fijamente por unos segundos. Ahora que lo he visto, podría ser de utilidad. Sí. Es bueno que nos hayamos conocido. Y a propósito, ¿debería darle mi dirección? Le ofreció su número en la calle del Soho. Por Dios, pensó Utterson. Él también habrá estado pensando en el testamento, pero se guardó sus sentimientos y solo emitió un gruñido para reconocer la dirección. ¿Y ahora? ¿Por qué me conoce? Por una descripción. ¿Una descripción de quién? Tenemos amigos en común. Amigos en común.
¿Quiénes? Jekyll, por ejemplo. Él nunca daría una descripción mía. No pensé que usted fuera un mentiroso. Vamos, ese no es un lenguaje adecuado. El otro estalló en una risa violenta y desapareció en la casa. El abogado se quedó allí todavía unos momentos, muy inquieto, después de que Mr. Hyde lo dejó. Luego cruzó lentamente la calle, deteniéndose a cada paso, o dos, y poniendo su mano sobre la ceja como un hombre azorado. El problema que ocupaba sus reflexiones mientras caminaba era uno de esos que raramente tienen solución. Mr. Hyde era pálido y muy bajo. Daba una impresión de estar contrahecho, sin ninguna deformidad aparente. Tenía una sonrisa desagradable. Se había conducido hacia el abogado con una mezcla mortal de timidez y descaro. Hablaba en susurros con una voz ronca y algo entrecortada. Todos esos eran puntos en su contra, pero nada de eso podía explicar él. Hasta entonces, desconocido, el desagrado, asco y miedo con el que el señor Utterson lo veía. Debe haber algo más. Pensó perplejo el caballero. Hay algo más. Si tan solo pudiera encontrar la manera de nombrarlo. Que Dios me ampare. Ese hombre casi no parece humano. Es una especie de troglodita. ¿O es acaso revivida la vieja historia del Doctor Feo? ¿O el mero resplandor de un alma podrida que traspasa y transfigura su envase de arcilla? Esto último, creo. Y en cuanto a mi pobre Henry Jekyll, he visto la firma de Satán en su rostro. Esta está en el de su nuevo amigo. Doblando la esquina de la calleja, se encontraba una plaza de casas elegantes y antiguas, ahora en su mayoría venidas a menos y convertidas en departamentos y habitaciones para todo tipo de hombres y condiciones, impresores de mapas, arquitectos, abogados turbios, encargados de negocios oscuros. De cualquier forma, una de esas casas, la segunda de la esquina, seguía ocupada por completo y en su puerta, que tenía un gran aire de riqueza y confort, ahora estaba hundida en la oscuridad, salvo por un monte de abanico. Mr. Utterson se detuvo y tocó. Un sirviente anciano, bien vestido, abrió la puerta. ¿Está en casa el doctor Jekyll? ¿Paul? Preguntó el abogado. Veré, Mr. Utterson, dijo Paul, dejando pasar al visitante hacia un amplio y confortable salón de techo bajo, con piso de piedra templado, por una brillante chimenea y amueblado con costosos armarios de roble. Espera aquí junto al fuego, señor, o le enciendo la luz del comedor. Aquí, gracias. El abogado respondió y se acercó a la chimenea apoyándose en la repisa. En ese salón, en el que ahora estaba solo, era uno de los predilectos de su amigo el doctor. Y él mismo, Utterson, tenía la costumbre de referirse a él como el cuarto más agradable de Londres. Pero esa noche, un escalofrío recorría su sangre. La cara de Hyde calaba hondo en su memoria. Sentía algo muy raro, náusea y repudio por la vida. Y en su ánimo sombrío parecía encontrar un presagio amenazante en la danza de la luz de la hoguera, sobre los pulidos armarios y el movimiento intranquilo de la sombra en el techo. Se avergonzó de su alivio, cuando al poco tiempo, Poole volvió para anunciar que el doctor Jekyll había salido. Vi a Mr. Hyde entrar por la vieja puerta al anfiteatro. Poole, ¿es correcto que lo haga cuando el doctor Jekyll está fuera de casa? Lo es, Mr. Utterson. Mr. Hyde tiene llave. Su amo parece tener mucha confianza en ese joven. Sí, señor, así es, dijo Poole. Todos tenemos órdenes de obedecer. No creo que haya conocido a Mr. Hyde. Oh, no, por Dios, no, señor. Él nunca come aquí, respondió el mayordomo. De hecho, lo vemos muy poco en este lado de la casa. Por lo regular,
sus andanzas son en el laboratorio. Pues buenas noches, Paul. Buenas noches, Mr. Utterson. El abogado se fue a su casa con un peso en el corazón. Pobre Henry Jekyll, pensó. Mi mente sospecha que está en problemas. Era un salvaje de joven, hace mucho, sin duda, pero la ley de Dios no conoce plazo. Eso debió ser el fantasma de algún viejo pecado, el cáncer de alguna deshonra encubierta, el castigo que viene, años después de que la memoria ha olvidado el amor propio y ha perdonado la falta. Asustado por el pensamiento, el abogado meditó melancólicamente durante un rato sobre su propio pasado, rebuscando en todas las esquinas de la memoria, por si acaso el muñeco, sorpresa de alguna antigua inmoralidad, pudiera saltar a la luz desde ahí. Su pasado era bastante impecable. Pocos hombres y mujeres podían leer los pergaminos de su vida con menos aprensión, y aún así se humilló hasta lo más bajo por muchas cosas malas que le habían hecho, y se levantó de nuevo con una sombría y timorata gratitud por las muchas que había estado tan cerca de hacer pero que había evitado. Y luego, volviendo al previo tema de su interés, concibió un rayo de esperanza. Al tal señor Hyde sí se le examinará, pensó. Revelaría sus propios secretos, actos y pensamientos oscuros por lo que se ve. Le harían, por comparación, parecer como un rayo a los peores secretos de pobre Jekyll. Sin duda, las cosas no debían seguir así. Me hiela la sangre pensar que esta criatura llegue como un ladrón hasta los aposentos de Harry. Pobre Harry, qué manera de despertar, y cuánto peligro. Pues si el tal Hyde sospecha de la existencia del testamento, podría impacientarse por la herencia. Debería detener el avance de esa rueda. Si Jekyll me lo permitiera, si tan solo Jekyll me lo permitiera. Y una vez más, vio con los ojos de su mente tan claras como una proyección las extrañas cláusulas de ese testamento. Y bueno, esos son nuestros primeros 2 capítulos de el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Espero que les esté gustando, que la lectura no esté tan atropellada como lo tengo en mi cabeza. Y bueno, esto es parte de una dinámica que nos pidieron también hacer, de contar historias, pero también ahora para los más grandes leerles una novela, leerles algunos cuentos. Y pues escogimos esta, que es una de mis favoritas, que es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la cual pues yo sé que todos en algún momento pues nos podemos ver identificados, y espero que sean las partes buenas, aunque las malas pues también son las que nos hacen ser quienes somos. ¿Tenemos algo por ahí? ¿No? ¿Nada más? Perfecto. Bueno, pues eso sería todo por mi parte y por nuestra parte el día de hoy. Frida Barragán estuvo detrás de cámaras en la parte técnica, Rodrigo Villalobos desde su casa, Omar Rocho también desde su casa, José González igual desde Pachuca. Muchas gracias, yo soy Javier Barragán, somos Latente Producciones.